Todo comenzó con un sonido que no pertenecía a aquella tranquila calle suburbana. El rugido profundo de motores Harley atravesando el aire de la tarde como truenos rodando sobre un cielo en calma. 4 motociclistas entraron en la zona, sus chalecos negros de cuero llevando la insignia ardiente de los Hells Angels, sus sombras alargándose sobre el pavimento tibio bajo el sol de la tarde. Los vecinos observaban desde detrás de las cortinas de sus ventanas, con ese tipo de curiosidad temerosa que surge cuando algo fuera de lo común interrumpe la monotonía de un día ordinario. Las madres llamaban a sus hijos para que entraran a casa, cerrando puertas con pestillos que normalmente quedaban abiertos, y hasta el viento parecía dudar antes de soplar entre los árboles de la acera. El sonido de aquellos motores era una declaración, un anuncio de que algo diferente estaba por suceder en aquel vecindario, donde todos los días eran predeciblemente iguales. Pero en medio de aquel estruendo de metal y poder, una voz más pequeña y más suave se elevó, temblando, inocente y desgarradoramente desesperada. «Señor, ¿quiere comprar mi bicicleta?» Los hombres redujeron la velocidad, los motores quedando en un ronroneo bajo mientras se acercaban al origen de aquella voz. En el borde de la banqueta se encontraba una niña pequeña, no mayor de 6 años. Su cabello era claro y desordenado, su vestido demasiado limpio y arreglado para lo gastados que lucían sus zapatos, con las suelas casi despegándose y el cuero agrietado por el uso y el tiempo. Una bicicleta rosa con una canasta blanca de plástico estaba parada junto a ella, y en sus manos pequeñas sostenía un letrero de cartón donde con letras temblorosas e irregulares decía simplemente 2 palabras que contenían todo un mundo de dolor: «Se vende». El motociclista más bajo, o tal vez el de corazón más bondadoso, apagó su motor y se bajó de su Harley. Los otros lo siguieron, sus botas pesadas resonando contra el pavimento con ese sonido sordo y contundente que hacía eco en la calle silenciosa. Él se arrodilló frente a la niña, el cromo brillante de su motocicleta resplandeciendo detrás de ella como un espejo reflejando un mundo cruel e indiferente. El nombre de la pequeña era Mira, y sus ojos contenían algo que no debería existir en el rostro de una criatura tan joven. Era cansancio, pero no el cansancio normal de un día de juegos intensos, sino algo más profundo, más oscuro, el tipo de agotamiento que viene de noches sin dormir, preocupándose por cosas que ningún niño debería tener que considerar. Detrás de ella, bajo un árbol frondoso a cierta distancia, una mujer mayor estaba sentada desplomada contra el tronco, envuelta en una cobija raída, pálida y delgada, tan frágil que parecía que el viento podría llevársela si soplaba con suficiente fuerza. La garganta del motociclista se apretó cuando Mira habló nuevamente, aferrando su letrero un poco más fuerte con sus dedos pequeños, que mostraban uñas sucias y manos que habían trabajado más de lo que correspondía a su edad. «Por favor, señor, mi mamá no ha comido en 2 días». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra caía como una piedra en el estómago de aquellos hombres rudos que creían haberlo visto todo en sus vidas en las calles. El motociclista se llamaba Ryder. Sus hermanos de la banda lo llamaban Wolf, el lobo, pero el apodo nunca realmente le había quedado bien. Debajo de todos aquellos tatuajes que cubrían sus brazos con tinta negra y azul, debajo del cuero gastado de su chaleco lleno de parches ganados en años de lealtad, había un hombre que había perdido más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar en toda una vida. Un padre que se había marchado cuando él apenas era un muchacho, dejándolo solo con una madre enferma y sin recursos. Un hijo propio que nunca regresó a casa de la guerra, cuya fotografía todavía guardaba en su billetera aunque habían pasado 7 años desde que recibió aquella visita de oficiales uniformados en su puerta. Y una fe en el mundo que pensaba estaba perdida para siempre, enterrada bajo años de desilusiones y traiciones. Pero ese día, arrodillado sobre aquel pavimento caliente que le quemaba las rodillas a través del denim de sus pantalones, sintió que algo se movía nuevamente dentro de su pecho, como un músculo atrofiado que de repente recuerda cómo funcionar. Le preguntó suavemente a la niña qué quería decir con eso, y entre respiraciones entrecortadas y lágrimas diminutas que rodaban por sus mejillas dejando caminos limpios en una cara que no se había lavado apropiadamente en días, Mira le contó todo. Habló con la honestidad brutal que solo los niños poseen, sin filtros ni vergüenza, porque cuando tienes hambre y tu madre se está muriendo, el orgullo es un lujo que no puedes permitirte. Su madre, Clara, había trabajado durante 8 años en una empresa local de catering, una de esas compañías medianas que organizaba eventos para bodas, fiestas corporativas y celebraciones en toda la ciudad.
El dueño era un hombre llamado Hensley, y todos en el pueblo lo respetaban, o al menos fingían respetarlo. El señor Hensley, como todos lo llamaban, era un director ejecutivo que sonreía en las portadas de revistas de negocios locales y donaba generosamente a organizaciones benéficas, pero solo cuando había cámaras presentes para capturar su supuesta generosidad. Su oficina estaba en un edificio alto de cristal que brillaba bajo el sol, como un monumento a la arrogancia y el dinero, y él conducía un automóvil alemán que costaba más que lo que Clara ganaría en 5 años de trabajo honesto. Cuando la compañía decidió reducir personal para aumentar las ganancias de los accionistas, Clara estuvo entre aquellos despedidos sin previo aviso ni indemnización. Ella suplicó con lágrimas en los ojos. Rogó de rodillas frente al escritorio de caoba pulida de Hensley para mantener su trabajo solo algunas semanas más, solo lo suficiente para poder alimentar a su hija y pagar el alquiler que ya llevaba 2 meses de retraso. Le explicó su situación. Le contó que era madre soltera, que no tenía familia que la ayudara, que su hija dependía completamente de ella. Pero a Hensley no le importó en absoluto. Él le dijo con frialdad, sin siquiera levantar la vista de los papeles que firmaba en su escritorio, que ella era reemplazable, que había cientos de personas dispuestas a trabajar por menos dinero y que su situación personal no era problema de la empresa. Desde entonces, Clara había estado demasiado débil para encontrar un nuevo trabajo. La desnutrición la había dejado sin fuerzas, con mareos constantes y dolores de cabeza que la dejaban incapacitada para levantarse de la cama algunos días. Las cuentas se acumulaban en la mesa de su pequeño apartamento como recordatorios crueles de su fracaso para proveer. El refrigerador se había vaciado gradualmente hasta que no quedó nada más que condimentos viejos y agua del grifo. El orgullo la mantuvo alejada de pedir ayuda en iglesias o centros comunitarios, porque toda su vida había sido una mujer independiente y fuerte, y la idea de convertirse en objeto de caridad era más de lo que su dignidad podía soportar. Mira, viendo a su madre desvanecerse día tras día, había tomado su único juguete de valor, aquella bicicleta rosa que había sido su regalo de cumpleaños el año anterior, el último momento feliz que podía recordar claramente, y decidió venderla para conseguir dinero para comida. No para dulces, no para juguetes nuevos, sino simplemente para poder comprar pan, leche y tal vez algunas tortillas para que su madre pudiera comer algo y recuperar aunque fuera un poco de fuerza. Era un plan nacido de la desesperación infantil, de la lógica simple de una mente de 6 años que solo sabía que el dinero compraba comida y que ella tenía algo que podría convertirse en dinero. Ryder sintió que algo dentro de él se rompía mientras escuchaba esta historia, como el último hilo sosteniendo años de ira enterrada y frustración acumulada. Era como si todas las injusticias que había presenciado en su vida, todas las veces que había visto a los poderosos aplastar a los débiles, todas las ocasiones en que el sistema había fallado a quienes más lo necesitaban, se concentraran en este momento, en esta niña pequeña tratando de vender su bicicleta para salvar a su madre. Sus hermanos Tank, Viper y Mason habían visto esa mirada en los ojos de Ryder antes. Era la mirada que aparecía justo antes de que algo importante sucediera, cuando la línea entre la complacencia y la acción era finalmente cruzada. Sin necesidad de palabras, ellos asintieron. No era lástima lo que sentían en ese momento. Era furia. El tipo de enojo que nace al ver la inocencia aplastada por la codicia sin rostro de aquellos que tienen tanto que nunca extrañarían lo que otros necesitan desesperadamente para sobrevivir. Ryder metió la mano dentro de su chaleco de cuero, donde guardaba su billetera gastada que había visto mejores días, y sacó un fajo de billetes que había ganado honestamente trabajando en un taller mecánico durante toda la semana. Colocó todo aquel dinero en la mano temblorosa de la niña, cerrando sus pequeños dedos alrededor de los billetes con su propia mano callosa y cubierta de cicatrices de una vida vivida sin precauciones. «Quédate con la bicicleta, pequeña», murmuró con voz baja y áspera por la emoción que amenazaba con quebrarse. Su voz sonaba como grava siendo arrastrada por neumáticos, pero había una ternura en ella que sus hermanos raramente escuchaban. «Usa este dinero para comprarle comida a tu mamá, y tal vez algo dulce para ti también, porque las niñas de tu edad deberían estar preocupándose por muñecas y juegos, no por si habrá cena esa noche». Pero esto no fue el final para Ryder. No podía simplemente subirse a su motocicleta y alejarse, sabiendo que algún hombre poderoso en alguna oficina con aire acondicionado había despojado de todo a una mujer y su hija sin pensarlo 2 veces, sin perder un minuto de sueño, probablemente sin siquiera recordar sus nombres al día siguiente. Eso no era justicia, eso no estaba bien.
Y aunque Ryder no era un hombre particularmente religioso, aunque hacía años que no entraba a una iglesia, había algo en su código personal, en el sistema de valores que había desarrollado a través de años en la carretera con su hermandad, que le decía que esto no podía quedar así. Le dijo a Mira que se quedara con su madre, que no se movieran de ese lugar bajo el árbol, y prometió que regresaría pronto con más ayuda. Luego, con un gesto de cabeza hacia sus hermanos, los motores rugieron de nuevo a la vida, el sonido llenando la calle como el aullido de bestias mecánicas despertando de un sueño. Los Hells Angels no eran santos y nunca habían pretendido serlo. Todos ellos tenían pasados complicados, historias que preferían no contar, errores que cargaban como cadenas invisibles. Pero tenían su propio tipo de justicia, su propio código de honor que era más real y más fuerte que cualquier ley escrita en libros polvorientos, en tribunales donde los ricos siempre ganaban y los pobres siempre perdían. Aquella tarde no usaron armas ni violencia física. Lo que usaron fue algo mucho más poderoso y mucho más efectivo en el mundo moderno: la verdad, la vergüenza pública y la presión social. Rastrearon la oficina de Hensley usando sus teléfonos celulares, un edificio alto de cristal y acero que resplandecía bajo la luz del sol de la tarde, como una joya brillante en medio de construcciones más modestas, un monumento al dinero y al poder que separaba a los que tenían de los que no tenían nada. El edificio tenía su nombre grabado en letras doradas sobre la entrada principal: Hensley Catering and Events Corporation. Y dentro, tras paredes de cristal transparente que permitían ver el interior lujoso, había oficinas llenas de empleados trabajando en cubículos completamente ajenos al sufrimiento que sus decisiones corporativas causaban en la comunidad. Los 4 hombres estacionaron sus motocicletas en fila frente a la entrada principal, sin preocuparse por los letreros que decían «Estacionamiento reservado solo para ejecutivos». Entraron al edificio caminando como truenos después de relámpagos, sus botas resonando contra los pisos de mármol pulido que probablemente costaban más de lo que la familia de Clara pagaba en un año de alquiler. El sonido de sus pasos era como tambores de guerra anunciando su llegada. La recepcionista, una mujer joven con demasiado maquillaje y un traje que probablemente le había costado el salario de una semana, se congeló cuando los vio entrar. Su sonrisa profesional se desvaneció como nieve bajo el sol, y su mano se movió instintivamente hacia el teléfono, probablemente considerando llamar a seguridad. Los ojos de Ryder encontraron a Hensley a través de la pared de cristal de su oficina de esquina, la que tenía las mejores vistas de la ciudad. Era exactamente el tipo de hombre que Ryder había esperado ver. 50 y tantos años, con un reloj de oro que brillaba en su muñeca, un traje que costaba más que el automóvil de Clara, y esa clase de sonrisa falsa que los hombres ricos practican en el espejo hasta que parece genuina. Era un hombre cuyas manos nunca habían trabajado un día honesto en años, que no sabía lo que significaba preguntarse si habría suficiente comida para la cena, que vivía en una realidad completamente diferente a la de las personas que empleaba y despedía con la misma facilidad con que alguien más cambia de canales en la televisión. Ryder no esperó permiso ni anuncio. Empujó la puerta de cristal de la oficina de Hensley y entró con sus 3 hermanos siguiéndolo de cerca. El director ejecutivo levantó la vista de su computadora y por un momento pareció más molesto que asustado, como si estos hombres fueran simplemente una inconveniencia, una interrupción en su día importante de contar dinero y destruir vidas con decisiones corporativas. «¿Qué es esto?», preguntó Hensley con un tono de voz que intentaba sonar autoritario pero que temblaba ligeramente en los bordes, revelando el miedo que comenzaba a formarse en su estómago. «¿Quiénes son ustedes y cómo se atreven a entrar así en mi oficina privada sin cita previa?». Pero Ryder no gritó ni amenazó. Esa no era su forma de hacer las cosas. En lugar de eso, con movimientos lentos y deliberados, colocó el letrero de cartón que Mira había sostenido sobre el escritorio impoluto de caoba de Hensley, directamente sobre los papeles importantes que el ejecutivo había estado revisando. El letrero parecía fuera de lugar en aquel ambiente de lujo, como una mancha de realidad en un mundo de fantasía corporativa. «¿Eso?», dijo Ryder en voz baja pero con una intensidad que hizo que cada palabra golpeara como un martillo. «Es lo que su codicia le costó a una madre y su hija».
Eso es lo que su decisión de negocios, su recorte de personal para aumentar las ganancias, su despido sin aviso ni consideración, creó en el mundo real fuera de esta torre de cristal donde usted se esconde del sufrimiento que causa. Por primera vez en mucho tiempo, el pulido hombre de negocios pareció genuinamente sacudido. Su rostro palideció bajo su bronceado de salón de belleza, y sus manos, que habían estado sosteniendo un bolígrafo de lujo, comenzaron a temblar ligeramente. Ryder procedió a contarle todo sobre la niña pequeña, cada detalle doloroso, sin omitir nada. Le habló de Mira parada en la banqueta tratando de vender su única posesión de valor. Le describió a la madre muriendo de hambre bajo un árbol, porque era demasiado orgullosa para mendigar pero demasiado débil para trabajar. Le explicó que aquella bicicleta rosa con la canasta blanca valía más en amor puro e inocente que todos los automóviles de lujo en el estacionamiento ejecutivo combinados, porque representaba la única forma que una niña de 6 años conocía para intentar salvar a su madre. Hensley intentó defenderse, comenzando a balbucear excusas sobre negocios y recortes necesarios, sobre márgenes de ganancia y responsabilidades con los accionistas, sobre cómo las empresas tienen que tomar decisiones difíciles para mantenerse competitivas en el mercado. Pero sus excusas murieron en su garganta cuando vio la furia en los ojos de aquellos hombres. No era rabia criminal, no era la violencia sin sentido de delincuentes buscando causar daño. Era algo diferente, algo más peligroso porque era justificado. Era fuego moral, el tipo de indignación que surge cuando ves injusticia tan clara y tan cruel que no puedes simplemente ignorarla y seguir con tu día. Los hermanos no necesitaron tocarlo ni amenazarlo físicamente. Su sola presencia era suficiente, el peso de su desaprobación colectiva llenando la oficina como humo denso. Tank, el más grande de los 4, cruzó sus brazos masivos sobre su pecho y simplemente miró fijamente a Hensley con una expresión que no necesitaba palabras. Viper se recargó contra la pared de cristal, bloqueando la salida, no de manera amenazante, pero dejando claro que esta conversación no había terminado. Mason permaneció junto a la puerta, asegurándose de que nadie interrumpiera este momento de justicia. Ryder se inclinó sobre el escritorio, acercándose lo suficiente para que Hensley pudiera oler el cuero de su chaleco, el aceite de motor en sus manos, los olores honestos de un hombre que trabajaba para vivir en lugar de vivir del trabajo de otros. «No puede comprar perdón, señor Hensley», dijo Ryder con esa voz baja que de alguna manera era más aterradora que cualquier grito. «El perdón no está en venta, no funciona así. Pero sí tiene una oportunidad de hacer lo correcto, de ser el hombre que pretende ser en esas fotografías de revistas y en esos eventos de caridad donde posa para las cámaras. Tiene la oportunidad de demostrar que hay algo de humanidad todavía funcionando detrás de ese traje caro y ese título corporativo». Las palabras de Ryder cayeron sobre Hensley como piedras, cada una agregando más peso a la culpa que comenzaba a formarse en su conciencia. Por primera vez en años, tal vez por primera vez en su vida adulta, el director ejecutivo se vio obligado a confrontar las consecuencias reales de sus decisiones de negocios. No eran solo números en una hoja de cálculo, no eran solo estadísticas sobre reducción de costos y aumento de eficiencia. Eran personas reales con vidas reales, con hijos que alimentar y alquileres que pagar, con sueños y esperanzas que él había destruido con un simple golpe de bolígrafo en documentos de despido. Los Hells Angels no se quedaron mucho tiempo en esa oficina. No necesitaban hacerlo. Habían plantado la semilla de la vergüenza y la conciencia, y ahora solo quedaba ver si crecería. Pero antes de irse, Ryder agregó una última cosa, su voz cargada de una amenaza implícita que no necesitaba ser explícita. «Este pueblo es pequeño, señor Hensley. La gente habla. Las historias se difunden. Sería una verdadera lástima si todos en esta comunidad supieran que el respetado director ejecutivo que dona a organizaciones benéficas para las fotos es el mismo hombre que dejó morir de hambre a una madre soltera y su hija de 6 años. Sería terrible para su reputación, para sus negocios, para todas esas relaciones cuidadosamente cultivadas con clientes y socios. Piénselo bien». Con eso, los 4 hombres salieron de la oficina, sus botas resonando nuevamente en el mármol mientras caminaban hacia la salida. La recepcionista los observó irse con los ojos muy abiertos, y varios empleados que habían estado espiando desde sus cubículos rápidamente fingieron estar ocupados con su trabajo cuando los motociclistas pasaron. Los motores rugieron de nuevo en el estacionamiento, y las Harleys se alejaron dejando solo el eco de su sonido, y una oficina llena de gente preguntándose qué demonios acababa de suceder. Para cuando el sol comenzó a ponerse esa tarde, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura, las noticias habían comenzado a extenderse por todo el pueblo como fuego en pasto seco.
La velocidad con que las historias viajan en comunidades pequeñas es asombrosa, especialmente cuando involucran a personas conocidas y eventos dramáticos. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue lo que sucedió después. Al día siguiente por la mañana, Hensley Catering and Events Corporation hizo un anuncio público a través de las redes sociales y el periódico local. El comunicado declaraba que la compañía haría una donación significativa de productos alimenticios a familias necesitadas durante todo el próximo año. Pero eso fue solo el comienzo. Durante los siguientes días, más acciones siguieron. La empresa pagó discretamente las facturas de hospital acumuladas de varias familias de padres solteros en la comunidad, montos que habían estado colgando sobre esas familias como nubes de tormenta, amenazando con destruir su crédito y su futuro. Hensley también recontrató personalmente a varios de los empleados que había despedido, incluyendo a aquellos que, como Clara, habían sido dejados sin recursos después de años de servicio leal. Les ofreció no solo sus trabajos de vuelta, sino también mejores salarios y beneficios de salud mejorados. Nadie sabía públicamente qué había cambiado el corazón del director ejecutivo. Los reportes de noticias especulaban sobre una transformación personal, tal vez una epifanía espiritual o un cambio de conciencia relacionado con la edad. Solo un puñado de personas conocían la verdad. 4 hombres rudos con chalecos de cuero y motocicletas ruidosas, una madre demacrada que estaba recuperando lentamente sus fuerzas, y una niña pequeña con una bicicleta rosa que nunca tuvo que vender después de todo. La verdad era mucho más simple y mucho más hermosa que cualquier historia corporativa de transformación. A veces, todo lo que se necesita para que las personas poderosas hagan lo correcto es que alguien les recuerde que sus acciones tienen consecuencias reales, que detrás de cada estadística hay un ser humano que sufre o prospera basándose en sus decisiones. Cuando Ryder y sus hermanos regresaron a ese árbol más tarde, esa misma tarde, después de su visita a la oficina de Hensley, encontraron una escena que era completamente diferente de la que habían dejado. Mira corrió hacia ellos con una energía que no había mostrado antes, sus ojos ahora brillando con algo que parecía esperanza mezclada con gratitud. Había comida esparcida sobre una manta bajo el árbol. Pan fresco, leche, frutas, incluso algunas galletas que probablemente Mira había insistido en comprar con parte del dinero que Ryder le había dado. Su madre, Clara, ahora estaba de pie, todavía débil y claramente necesitando mucho más tiempo para recuperarse completamente, pero sonriendo por primera vez en semanas, tal vez en meses. La luz del atardecer tocaba su rostro de una manera que hacía que sus rasgos, aunque todavía demacrados y mostrando los efectos del hambre prolongada, parecieran casi angélicos. Cuando intentó agradecerle a Ryder, su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de alivio y gratitud que había estado conteniendo durante tanto tiempo que ahora salían como un río desbordado. Su mano temblaba cuando la extendió hacia él, no sabiendo si debería estrechar su mano o simplemente tocarlo para confirmar que era real, que esta ayuda no era un sueño del que despertaría para encontrarse nuevamente sola y sin esperanza. Ryder simplemente asintió, inclinando ligeramente su cabeza con ese gesto de modestia que usan los hombres que no están acostumbrados a ser agradecidos, que hacen lo que consideran correcto sin esperar reconocimiento ni recompensa. «No nos debe nada, señora», dijo con esa voz áspera pero gentil. «Solo prométame que nunca se rendirá. Prométame que seguirá luchando por usted y por su hija, porque ustedes merecen algo mejor que lo que el mundo les ha dado hasta ahora. Y si alguna vez necesita ayuda nuevamente, si las cosas se ponen difíciles otra vez, usted sabe dónde encontrarnos». Esa noche compartieron pan juntos bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscureciéndose. Los motociclistas, la mujer y la niña que había intentado vender su bicicleta no por capricho ni por egoísmo, sino por puro amor incondicional hacia su madre. Era una escena que parecía salida de otro tiempo, de una época donde las comunidades realmente se cuidaban entre sí, donde la clase social y las apariencias no importaban tanto como la decencia humana básica. La puesta de sol pintaba todo con tonos dorados. El cromo brillante de las motocicletas estacionadas cerca, la hierba verde donde estaban sentados, las mejillas rosadas de Mira que finalmente tenía algo de color saludable después de comer apropiadamente, e incluso el letrero de cartón que ahora yacía doblado en el regazo de la niña como un recordatorio de lo cerca que habían estado del desastre.
Tank, quien normalmente era un hombre de pocas palabras, se encontró contándole historias a Mira sobre su propia hija, quien ahora era adulta y vivía en otro estado, pero que había sido igual de curiosa y valiente cuando era pequeña. Viper compartió algunas de las galletas que Mira había comprado, haciéndola reír cuando fingió que eran las mejores galletas que había probado en toda su vida, aunque claramente eran las más baratas del supermercado. Mason, el más joven de los cuatro, se sentó junto a Clara y le habló suavemente sobre recursos comunitarios que ella podría usar mientras se recuperaba completamente, lugares donde podría obtener ayuda con el alquiler y facturas sin tener que sacrificar su dignidad. Durante un momento precioso y fugaz, el mundo no parecía tan roto como lo había sido esa mañana. Era como si un pequeño pedazo de justicia hubiera sido restaurado en el universo, como si el equilibrio entre el bien y el mal se hubiera inclinado aunque fuera ligeramente hacia el lado correcto. No era una solución perfecta ni permanente. Clara todavía tendría que trabajar duro para reconstruir su vida. Mira todavía tendría recuerdos de estos días difíciles que probablemente la acompañarían por siempre. Y Hensley, bueno, el tiempo diría si su transformación era genuina o simplemente una respuesta al miedo de ser expuesto públicamente. Pero por ahora, en este momento bajo el cielo del atardecer, había paz. Había una sensación de que las cosas podían mejorar, de que no estaban solos en este mundo cruel, de que todavía existían personas dispuestas a defender a los indefensos incluso cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo. Los Hells Angels nunca serían confundidos con santos. Sus chalecos llevaban símbolos que asustaban a la gente, su apariencia era intimidante y su reputación era complicada. Pero en ese momento habían sido exactamente lo que Clara y Mira necesitaban, ángeles, aunque fueran del tipo que llegaba en Harleys ruidosas y con tatuajes en lugar de alas. Mientras las estrellas brillaban cada vez más en el cielo nocturno, Ryder pensó en todas las veces que había sentido que el mundo era injusto, en todos los momentos en que había querido hacer algo pero no sabía qué. Pensó en su hijo que nunca regresó de la guerra, en su padre que lo abandonó, en todas las desilusiones y traiciones que lo habían convertido en el hombre duro que era ahora. Pero también pensó en cómo, a pesar de todo ese dolor y esa oscuridad, todavía había encontrado una forma de hacer una diferencia. No había cambiado el mundo entero. No había solucionado todos los problemas de la pobreza y la injusticia. Pero había cambiado el mundo de Clara y Mira, y tal vez eso era suficiente. Tal vez todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer es cambiar el mundo de una persona a la vez, pensó Ryder mientras observaba a Mira reírse por algo que Tank le había dicho. Tal vez la justicia real no viene de gobiernos ni de leyes escritas en libros, sino de personas ordinarias decidiendo que no van a quedarse de brazos cruzados cuando ven sufrimiento que pueden aliviar. No se necesita ser rico ni poderoso para hacer una diferencia. Solo se necesita estar dispuesto a actuar, a arriesgarse, a hacer lo correcto incluso cuando es incómodo o inconveniente. Las semanas siguientes trajeron más cambios positivos. Clara fue oficialmente recontratada por Hensley Catering and Events, pero esta vez con un contrato que incluía protecciones contra despidos arbitrarios, seguro médico completo y un salario que realmente podría permitirle vivir dignamente en lugar de simplemente sobrevivir de cheque en cheque. Hensley, para sorpresa de muchos, pareció tomar en serio su transformación. Implementó políticas en toda su empresa que requerían considerar el impacto humano de las decisiones de negocios, no solo los números financieros. Estableció un fondo de emergencia para empleados que enfrentaran crisis inesperadas, para que nunca más alguien tuviera que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida. Algunos cínicos en el pueblo decían que Hensley solo estaba haciendo todo esto por relaciones públicas, para reparar una reputación que había sido amenazada. Tal vez tenían razón, tal vez sus motivaciones no eran completamente puras. Pero al final del día, ¿importaba realmente por qué lo estaba haciendo si el resultado era que familias estaban siendo ayudadas? ¿Importaba si su transformación había nacido del miedo en lugar del amor? ¿Si significaba que personas como Clara ya no tenían que preocuparse por cómo alimentarían a sus hijos? Ryder y sus hermanos no buscaron reconocimiento por lo que habían hecho. No dieron entrevistas ni publicaron sobre ello en redes sociales. De hecho, cuando algunos vecinos curiosos preguntaron si habían tenido algo que ver con el repentino cambio de corazón de Hensley, simplemente se encogieron de hombros y cambiaron de tema. Para ellos, esto no era sobre ser héroes o recibir gratitud. Era simplemente sobre hacer lo correcto cuando vieron una injusticia tan clara que no podían ignorarla.
Era sobre usar cualquier poder o influencia que tuvieran, incluso si solo era la capacidad de intimidar a un ejecutivo cobarde para proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. Mira nunca olvidaría ese día. Años después, cuando creciera y se convirtiera en una mujer joven, todavía recordaría a los hombres grandes y aterradores en motocicletas, que habían aparecido como si hubieran sido enviados por alguna fuerza divina, justo cuando más los necesitaba. Recordaría cómo su madre había llorado de alivio esa noche, mientras comían juntas, cómo por primera vez en semanas había podido dormir sin el dolor del hambre retorciéndose en su estómago. Y recordaría su bicicleta rosa, que nunca tuvo que vender, que todavía tenía en su garaje años después, aunque ya era demasiado grande para montarla, porque representaba algo más que solo un juguete. Representaba el día en que aprendió que todavía había bondad en el mundo, que todavía había personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. Clara también fue transformada por esa experiencia, aunque de maneras diferentes. La vergüenza que había sentido por su situación, el sentimiento de fracaso que la había estado consumiendo, lentamente comenzó a desvanecerse. Se dio cuenta de que necesitar ayuda no era una debilidad, que todos enfrentamos tiempos difíciles en algún momento, y que la verdadera fortaleza está en seguir levantándose incluso después de haber sido derribada repetidamente. Comenzó a involucrarse con organizaciones comunitarias que ayudaban a otras familias en situaciones similares, usando su propia experiencia para proporcionar no solo recursos prácticos, sino también empatía y comprensión a otros que estaban pasando por lo que ella había pasado. Eventualmente, Clara incluso tuvo el coraje de buscar a Hensley y hablar con él directamente, no con ira ni con deseos de venganza, sino con la esperanza de ayudarlo a entender realmente el impacto de sus decisiones corporativas. Le contó no solo sobre sus propias luchas, sino sobre las de otros empleados que había conocido a lo largo de los años, personas que habían sido tratadas como números desechables en lugar de seres humanos con familias y sueños. Para sorpresa de Clara, Hensley escuchó. Realmente escuchó. Y aunque nunca serían amigos, desarrollaron un respeto mutuo. Él por su fuerza y resiliencia, ella por su disposición a cambiar y crecer a pesar de su privilegio y poder. Los Hells Angels continuaron con sus vidas, rodando por las carreteras en sus Harleys, viviendo de acuerdo a su propio código. Seguían siendo vistos con recelo por muchos en la comunidad. Sus chalecos de cuero y sus tatuajes aún provocaban que las madres alejaran a sus hijos cuando pasaban. Pero aquellos que conocían la verdad sobre lo que habían hecho ese día, aquellos que habían visto o escuchado la historia completa, los miraban de manera diferente, veían más allá de las apariencias intimidantes y reconocían que la verdadera nobleza no siempre viene empaquetada de la forma que esperamos. La historia de Mira y su bicicleta rosa se convirtió en algo de una leyenda local, contada y recontada en cafeterías y reuniones comunitarias. Los detalles a veces cambiaban en el conteo, como sucede con todas las historias transmitidas oralmente, pero la esencia permanecía la misma. Una niña pequeña intentó vender su única posesión preciada para alimentar a su madre hambrienta, y extraños inesperados no solo la ayudaron, sino que confrontaron al hombre responsable de su sufrimiento. Era el tipo de historia que la gente necesitaba escuchar, especialmente en tiempos difíciles, porque recordaba a todos que la compasión aún existe, que la justicia a veces prevalece, y que nunca sabemos de dónde puede venir la ayuda cuando más la necesitamos. Para Ryder, ese día se convirtió en un punto de inflexión. Reavivó algo en él que había pensado que estaba muerto, la creencia de que una persona puede hacer una diferencia real en el mundo. No necesitas ser rico, no necesitas tener poder político, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a actuar cuando ves injusticia, estar dispuesto a incomodarte por el bien de otro, estar dispuesto a ser el tipo de persona que te gustaría que existiera si alguna vez te encontraras en una situación desesperada. Comenzó a buscar más oportunidades para ayudar en su comunidad, usando su posición y sus conexiones dentro del club de motociclistas, para organizar eventos de caridad y recaudaciones de fondos para causas locales. Sus hermanos siguieron su ejemplo, cada uno encontrando sus propias formas de contribuir. Tank comenzó a ofrecer clases de mecánica gratuitas para madres solteras, enseñándoles habilidades básicas de mantenimiento de automóviles para que no fueran engañadas por mecánicos deshonestos. Viper se ofreció como voluntario en un refugio local para personas sin hogar, usando su experiencia de haber vivido en las calles cuando era más joven, para conectar con personas que otros trabajadores sociales no podían alcanzar. Mason comenzó a mentorear a jóvenes en riesgo, compartiendo su propia historia de casi unirse a una pandilla antes de encontrar una familia en el club de motociclistas,
mostrándoles que había caminos alternativos incluso cuando parecía que no había salida. El impacto de un solo acto de bondad se extendió como ondas en un estanque, tocando vidas de maneras que ninguno de ellos había anticipado. Personas que habían escuchado la historia se sintieron inspiradas a hacer sus propios actos de bondad, por pequeños que fueran. Un tendero comenzó a donar comida no vendida a familias necesitadas en lugar de tirarla. Una maestra comenzó a guardar ropa y útiles escolares extra para estudiantes cuyas familias no podían permitírselos. Un grupo de vecinos comenzó una cooperativa de cuidado infantil para que padres solteros pudieran trabajar sin preocuparse por el costo del cuidado de niños. Cada acción individual era pequeña, pero juntas creaban una red de apoyo que fortalecía a toda la comunidad. La bicicleta rosa de Mira nunca fue vendida. Permanecía como símbolo de todo lo que había sucedido, de lo cerca que habían estado del desastre y de lo mucho que habían sido salvadas por la bondad de extraños. Cuando Mira finalmente creció tanto que ya no podía montarla, su madre la guardó en el ático, envuelta cuidadosamente, preservada como un recordatorio tangible de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede aparecer desde las direcciones más inesperadas, montando Harleys ruidosas y vistiendo cuero negro. Y así esta historia, nacida de desesperación y transformada por compasión, se convirtió en parte del tejido de la comunidad. Enseñaba lecciones importantes, que no deberíamos juzgar a las personas por sus apariencias, que todos enfrentamos batallas invisibles, que el poder verdadero no está en cuánto dinero tienes, sino en cómo eliges usarlo, y que un solo acto de valentía puede desencadenar cambios que se extienden mucho más allá de lo que jamás imaginamos. Era una historia sobre una niña y su bicicleta, sobre motociclistas y ejecutivos, sobre hambre y abundancia, sobre injusticia y rectificación. Pero más que nada era una historia sobre humanidad, sobre esa chispa de decencia que existe en todos nosotros si solo elegimos alimentarla en lugar de sofocarla. Los años pasaron, las estaciones cambiaron, y la vida continuó su curso inevitable. Mira creció, fue a la escuela, hizo amigos, tuvo sueños y ambiciones propias. Clara reconstruyó su vida, eventualmente ahorrando suficiente para comprar una pequeña casa modesta, donde ella y su hija finalmente tenían la estabilidad que habían carecido durante tanto tiempo. Hensley continuó su empresa, aunque transformada por aquella tarde cuando 4 extraños intimidantes le habían mostrado el costo humano real de sus decisiones. Y los Hells Angels siguieron rodando por las carreteras, sus motores rugiendo como truenos, sus chalecos marcándolos como forasteros, pero sus corazones, al menos los de Ryder y sus hermanos más cercanos, latiendo con la satisfacción de saber que habían hecho una diferencia real y duradera en el mundo. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, si te ha recordado que la compasión puede venir de los lugares más inesperados y las personas más improbables, entonces quizás lleves contigo su mensaje. Tal vez la próxima vez que veas a alguien en necesidad, no pasarás de largo asumiendo que alguien más ayudará. Tal vez te detendrás, escucharás, harás lo que puedas, sin importar cuán pequeño parezca. Porque al final del día no se trata de grandes gestos heroicos o cambios masivos en el sistema. Se trata de momentos individuales de elección, de decidir ser el tipo de persona que hace del mundo un lugar ligeramente mejor simplemente por haber estado en él. Y eso, en última instancia, es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar lograr. Cambiar una vida a la vez, una bicicleta rosa a la vez, un acto de valentía a la vez, hasta que el mundo sea el lugar que todos queremos que sea.